Muy bien, continuamos con el curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles y per se. Vamos a ver ahora la metodología para la evaluación de riesgos. Dentro del esquema de proceso y per se, pues es el segundo paso, ¿no? Evaluar el riesgo. La metodología para evaluación de riesgos nos vamos a guiar de la legislación actual que tenemos en Perú. Pero no sin antes definir qué cosa es la evaluación de riesgo. Nos dice que es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Entonces, al ser un proceso posterior a la identificación de peligros, pues lo que tenemos que hacer es valorar que el nivel de grado y la gravedad, la probabilidad, la severidad, o sea, qué es lo que puede pasar con ese peligro. En el ejemplo, tenemos que, en la imagen, tenemos que aquella persona va a realizar una tarea que es picar y tiene peligro pues que hay una roca suspendida en la parte superior. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que mientras esté trabajando, pues puede caer, ¿no? Entonces puede caer encima de él y provocar. ¿Qué puede provocar? Si el bloque es de grandes dimensiones, pues indudablemente el fallecimiento. Si el bloque es pequeño, puede provocar una lesión menor. Y si es mediano, puede provocar pues tal vez una fractura en alguna de las extremidades o en alguna parte del cuerpo sin necesariamente causar la muerte. Entonces, la evaluación de riesgo consiste pues en eso, ¿no? En darle un valor al grado y la gravedad de lo que puede pasar con aquel peligro. Y obviamente esto va a permitir que el empleador pueda encontrar las condiciones de tomar una decisión apropiada sobre qué hacer en ese caso. El nivel de riesgo de un peligro está determinado por la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la severidad de los daños que pueda ocasionar. La probabilidad va es aferrado a un tema de tiempo, ¿no? ¿Qué tan probable es que suceda? Podemos tomar datos históricos de nuestra empresa, qué tan probable ha sucedido ese tipo de ocurrencia, o si no, nunca ha ocurrido, pues en nuestra empresa es un proceso nuevo, posiblemente podemos tomar tal vez la estadística de otras empresas o la estadística nacional, ¿no? Para saber con qué probabilidad ocurren los accidentes. Si yo les preguntara con qué probabilidad ocurren los accidentes, digamos, de tránsito en su ciudad. Entonces ustedes pensarán, pues no, siempre puede haber uno diario o uno a la semana, eh, dos, tres a la semana. Y si reducimos el área de influencia y decimos que probabilidad hay que ocurra un accidente, digamos, alrededor de uno o alrededor de 1 kilómetro de donde usted vive, pues la probabilidad tal vez baja, dependiendo de dónde vive. Si vive en una zona de alto tránsito, la probabilidad seguirá siendo alta. Y si vive en una zona pues de muy bajo tránsito, porque es una zona pues donde solo hay viviendas y los carros que transitan pues solo son de los propietarios, pues es muy baja la probabilidad de que ocurra un accidente. Pero si fuera una zona concurrida, donde hay tránsito como un mercado, donde van mercaderías, salen, entran camiones, pues la probabilidad es más alta. Entonces, digamos, ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. La severidad implica los daños que se puede ocasionar. Un rasguño, una, algo incapacitante que se puede recuperar, algo incapacitante permanente, como una amputación de una mano, un dedo,
una extremidad, ¿no? O algo incapacitante que te puedas recuperar como una fractura, un dislocamiento, ¿no? La severidad de los daños también implica pues qué tanto tiempo el personal puede estar ausente de las labores que realiza. Son guías que nos van a permitir evaluar mejor el riesgo. Esto, su percepción para evaluar el riesgo mejorará a raíz de la práctica. Cuanto más hiper ustedes puedan analizar, mejor va a ser la perspectiva que pueden tomar sobre la evaluación de riesgo basado en los resultados de sus controles, porque si el control ha sido ineficiente, quiere decir que el riesgo posiblemente evaluado ha sido ineficiente. Podemos haber dicho que la severidad es poca, pero no, la severidad fue mayor, o que la probabilidad es muy poca, pero sin embargo está ocurriendo más de lo habitual. Entonces, todo eso a través de la experiencia uno puede mejorar y tener, digamos, un ojo o una inspección más fina en lo que se refiere a evaluar el riesgo. Vamos a ver qué es un nivel de riesgo. Con este ejemplo, en la primera imagen vemos que el trabajador sube al andamio 15 veces al día y está trabajando a 3.5 metros. Obviamente se encuentra con su equipo de protección personal, como el arnés, casco y demás, y, pero sube al andamio 15 veces al día. En la imagen B tenemos que él sube 3 veces al día. Entonces, ahí podemos deducir cuál tiene mayor riesgo y cuál tiene menor riesgo. Entonces, fácilmente podemos deducir que el nivel de riesgo es más elevado en el caso A debido a que hay una mayor frecuencia de exposición. La probabilidad de ocurrencia de un accidente aumenta, ¿no? Como se sube más veces al día, hay más veces probabilidad de que él se pueda caer. Pero si sube una, dos o tres veces al día, es mucho menor que la persona que está constantemente trabajando en una zona pues, de altura. Entonces, ahí tenemos un nivel de riesgo, ¿no? Mayor riesgo, menor riesgo. Las situaciones son similares. ¿Cuál es lo que está cambiando? Es la frecuencia de exposición. Cuán expuesto se encuentra el riesgo del trabajador. Y esto está determinando en si es mayor o menor. En el siguiente ejemplo tenemos trabajo sobre una escalera a 1.5 metros de altura y el otro trabajo sobre andamios a 3.5 metros de altura. Entonces, obviamente, el nivel de riesgo es más elevado sobre el andamio debido a que una altura superior los posibles daños, severidad al trabajador pueden ser mayores. Entonces, fíjense, en el ejemplo B, el de A tiene menos riesgo porque la distancia a la que se puede caer es menor, 1.5 metros, y en el otro 3.5 metros. Obviamente, ¿qué va a pasar? En la imagen, en la segunda imagen, el caso B, pues hay un mayor riesgo. Entonces vemos dos notables diferencias. Identificamos el nivel de riesgo basado en la frecuencia de exposición, o sea, la probabilidad de que esto suceda, y en el otro identificamos un mayor o menor riesgo basado en la severidad de los daños al trabajador. Si el trabajador recibe menos o más daño respecto a lo que le puede suceder, como les decía, puede ser un rasguño, una fractura, una pérdida de un brazo o posiblemente la muerte. Entonces, la severidad también nos da un mayor o menor riesgo y la probabilidad basado en la frecuencia de exposición también nos da un mayor y menor riesgo. Ahora, no solamente la frecuencia de exposición determina cuál es la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un personal, digamos, idóneo en el sentido de aptitudes físicas para una labor y un personal no idóneo en las aptitudes físicas para una labor, pues también uno de ellos tiene mayor riesgo que el otro. Y no por la exposición, porque trabaja las mismas horas, sino por su condición física. Por ejemplo, si ponemos a trabajar en el campo, ¿no? En agricultura y ponemos una persona que no haya tenido preparación física y primera vez que viene y está lampeando, tiene digamos una complexura delgada, un poquito débil, por así decirlo, sin una buena alimentación, pues él tiene más posibilidad de tener una lumbalgia por,
por el trabajo de 8 horas que una persona mucho mejor alimentada, más sana, mejor preparada, que va al gimnasio, cosas así, y que tiene menos probabilidad de contraer una enfermedad ocupacional porque su cuerpo se encuentra mejor preparado. Eso también hay que tomar en cuenta en el momento de, digamos, de la evaluación del nivel de riesgo, no tanto para señalar si el riesgo más alto o no referido a la tarea, porque eso ya va referido a la persona, al puesto idóneo, ¿no? Sino que eso nos permitirá establecer controles que donde podamos poner que la persona tiene que ser, tiene que tener esta talla, esta complexión, entonces ese ya es un control, ¿no? Saliéndome un poquito del tema, es que es muy difícil hablar de estos temas por separado porque siempre están interrelacionados el uno con el otro. ¿Cuáles son las metodologías que tenemos? Según la resolución ministerial número 050, nos habla de tres: la matriz de evaluación de riesgo 6x6, el método HIPER, el método de proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ocupacionales, y luego tenemos el decreto supremo número 024, que es de minería, el del reglamento de seguridad y salud ocupacional minera, que en el anexo 8 nos muestra una metodología. ¿Estas metodologías son obligatorias? No, no son obligatorias, pero son base, o sea, tú puedes tomar en cuenta ellas y como en base a ellas puedes hacer tu propia metodología. La ley explica bien claro que la metodología a asumir debe ser aquella que se te acomode mejor a la empresa, dice, ¿no? O sea, a tu realidad. Debes ver cuál se acomoda mejor a tu realidad. ¿Se imaginan utilizando el anexo 8 de seguridad y salud ocupacional minera en una librería? No cabría sentido. ¿Y por qué? Porque cuando lo vamos a revisar, vamos a ver que toma en consideración ciertas cosas que no van a existir en una empresa como una librería o una bodega o inclusive un supermercado, no grande como los que tenemos en las ciudades, ¿no? Entonces, la ley es bien clara, utiliza el método que mejor se acomode a la realidad de tu empresa, ¿no? Y lo que sea factible en, digamos, para tu empresa y que pueda dar los mejores resultados para una correcta matriz hiper. El método 1, la matriz de 6x6, pues nos habla de la severidad, ¿no? Y lo clasifica en 6 grupos: de mínima, moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastrófico, ¿no? Y les da una valoración: 1 para mínimo, 2 para moderado leve, 5 para moderado, 10 para moderado alto, 20 para mayor y 50 a lo catastrófico. Podemos entonces deducir que mínimo pues se referirá pues a tal vez un daño como un rasguño, un pequeño golpe, algo que la persona pues luego de atenderse a un tópico pueda regresar a sus labores, y a eso se está refiriendo con la mínima. Moderado leve ya puede ser, digamos, un golpe más significativo, un corte más profundo. Moderado ya podría ser, digamos, la necesidad de que se vaya a descansar 2 o 3 días para que el hematoma baje. Moderado alto ya es posiblemente una fractura, un dislocamiento. Mayor puede ser hasta la pérdida de un miembro, una mano, una pierna. Y catastrófico, pues hemos de entender catastrófico que puede haber hasta una pérdida múltiple, no, no solo la pérdida de una vida, sino las pérdidas de muchas vidas, ¿no? En un evento, como un incendio, una inundación. Entonces, ellos acá en la matriz expuesta después nos da 6 clasificaciones y nos permite pues unos valores que podemos estar tomando para hacer luego una multiplicación simple. La probabilidad nos da 5 opciones: escasa, con una valoración de 1, baja probabilidad con una valoración 2, puede suceder con una valoración 3, probable con una valoración 4 y muy probable con una valoración 5. Entonces, ¿cómo tenemos el valor? Pues si multiplicamos, ¿no? Si digamos que es moderado leve con probable, entonces identificamos que moderado leve vale 2 y probable vale 4. Multiplicamos ambos, 4 por 2, y tenemos 8,
que está en amarillo, ¿no? Entonces, en esta tablita podemos ver 4 grupos de colores: el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y para eso nos da otra tablita de valoración de riesgo que vemos abajo. No nos dice que hasta menor de 3 se considera riesgo bajo en color verde, que de mayor de 3 o igual que hasta igual a 10, pues le considera riesgo medio color amarillo. Y de 10 a más, entre 50 y 10, pues riesgo alto naranja, y más allá de 50 y hasta 250, pues lo considera como rojo, ¿no? Entonces, estos cuadros lo van a tener en una hoja Excel que se está juntando a este curso para que pueda tenerla, ponerla en una plantilla, no sé si desean utilizarla y poder hacer digamos, las correcciones si ven que algo hay que mejorar y sea más factible para ustedes trabajar. Entonces, vemos en este caso, repito, 6 calificaciones para severidad, 5 para probabilidad, donde vemos que escasa significará que casi no sucede, y muy probable pues algo muy frecuente, ¿no? Que puede suceder, que se caiga a cada momento, que se tropiece a cada momento, o que se golpee la mano con digamos, con la herramienta. Entonces es muy probable, ¿no? Este es una hojita Excel, ¿no? Como ejemplo, donde tenemos el proceso, ¿no? O la actividad, depende en qué se está haciendo la inspección, la identificación. Puede ser de una tarea también, puede ser de una actividad o de un proceso. Tenemos para diferenciar el adolescente y el embarazo. Colocamos el tipo, locativo, mecánico y cuál es el peligro, ¿no? Como vemos ahí, tenemos ejemplos como salida estrecha, obstrucción de salida por hacinamiento, espacio suficiente en el puesto de trabajo. Para lo que es la actividad conducción de vehículos, tenemos el peligro, manejo por la vía pública, manejo a excesiva velocidad y manejo también por la vía pública, pero el riesgo es diferente. Para el mismo peligro de manejo por la vía pública tenemos dos riesgos: el choque vehicular y el atropello a un peatón. En- ¿Es obligatorio poner el tipo de peligro? Pues como mencionamos antes, no te obliga la norma. Sin embargo, es una buena práctica porque ayuda mucho a ver, aprender sobre cuál podría ser la medida de control, y la valoración de riesgo influye un poco por el tipo de peligro del cual estamos hablando, ¿no? Eh, y tenemos ahí el riesgo, ¿no? Los golpes contra, golpes, contusiones, choque vehicular, atropello al peatón, y las consecuencias. Como les mencionaba al principio, algunas empresas consideran riesgo consecuencia en una sola columna. Entonces, en una sola columna diríamos golpes contra el músculo esquelético, contra el aparato musculoesquelético del individuo, ¿no? Entonces, pero en este caso separamos ambos. El riesgo es golpe contra y la consecuencia es el trastorno musculoesquelético. Por ejemplo, en lo que es la conducción de vehículos, podríamos poner choque vehicular que produce la muerte o politraumatismo, ¿no? Todo eso en una celda. Hay empresas que lo separan, y en mi experiencia pues siempre ha sido mejor separar, ¿no? Para poder identificar mucho mejor los controles, pero hay empresas que trabajan bien juntándolas, ¿no? Entonces es cuestión de observar qué es lo que funciona mejor, y si el análisis no está haciendo de la mejor manera, tal vez separar el riesgo de la consecuencia ayude a vislumbrar mejor a las personas que están viendo cuál es la valoración del riesgo que se le puede dar, la medida y el control, ¿no? Entonces tenemos luego la columna de probabilidad, donde vamos a poder colocar la probabilidad que ya habíamos visto que era 1, 2, 3, 4, 5, la severidad que teníamos desde 1 hasta 50, ¿no? Catastrófico. Vamos colocando, multiplicamos ambos y ya empezamos a tener una valoración numérica en probabilidad por severidad, y luego una valoración de riesgo, fijándonos en la tablita, ¿no? Si tenemos una baja probabilidad de 2
y una severidad moderado alto, tendremos 20. Entonces acá escribiremos 20 y observaremos que 20 corresponde a naranja, que es un riesgo alto, y por ende pues tenemos que eh, tomar cartas en el asunto, no podemos avanzar con la tarea, hay que hacer algo para minimizar el riesgo, ¿no? El método hiper es un poquito más largo, más complejo, porque toma en cuenta índices. 4 índices. El primero, el índice de personas expuestas. Se refiere al número de personas que realizan la actividad que se está observando. El índice de procedimiento. Entonces, se refiere a grado de satisfacción de los procedimientos. O sea, si existe un procedimiento, si existe un estándar, si existe un PETS, ¿no? Entonces, eh, obviamente, cuando existe algo ya hay menos riesgo que cuando no existe nada. Es como que el trabajador no sepa cómo hacer o qué hacer en la tarea. Pero si existe un procedimiento, podemos leerlo y demás. Ahora hay que saber diferenciar entre procedimiento e instructivo. Los instructivos generalmente pues son, como dice su nombre, son instrucciones y se aplican más a procesos simples como sacar un fotocopiado o podemos poner el apilamiento de los archivos, ¿no? Entonces es más un instructivo en las empresas que no tienen riesgos muy altos asociados, ¿no? Un trabajo en oficina, eh, un supermercado, por ejemplo. Pero cuando hay un riesgo asociado muy fuerte, hablamos ya de PETS, ¿no? Es un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Entonces ahí sí ya está detallado, ¿no? Un paso a paso que se debe hacer para poder evitar el daño de la persona, ¿no? El instructivo es en cambio un poquito menos completo y va más orientado a cómo hacer. En cambio, el PETS más orientado a cómo proteger a la persona de lo que va a realizar a través de un procedimiento paso a paso que le va a permitir la menor exposición y la menor probabilidad de riesgo que pueda tener. Después tenemos el tercer índice, el índice de capacitación, el grado de capacitación del trabajador. Significa pues que qué tan instruido está para la labor o para el equipo que va a operar, si tiene la preparación necesaria o si aún falta para que pueda seguir operando y trabajando. El índice de exposición al riesgo significa la frecuencia con que realiza la actividad, ¿no? Algo parecido como vimos en diapositivas anteriores. ¿Qué tantas veces hace? Por ejemplo, si hay un riesgo de atrapamiento eh, por trabajar, aquí pues comento algo. Por ejemplo, en una empresa que trabajé, debido a que hubo un atropellamiento y también un daño a un equipo por parte de un equipo minero que llamamos Sculptran, son cargadores de, son como cargadores frontales pero de bajito perfil, chatitos. Aquellos, por alguna razón, el comité decidió que lo mejor era que una persona más esté ahí y que lo guíe al Scoop porque tenía muchos puntos ciegos. O sea, era como que su compañero, ¿no? Ayudante de Scoop, le decía. Entonces, ahí apareció un nuevo peligro, que era la exposición al atropello del ayudante, porque estaba todo el tiempo trabajando con él. En ningún momento se sentaba en o se alejaba del equipo lo suficiente como para poder prescindir de que no iba a existir un atropellamiento, ¿no? Entonces, en este caso la exposición era alta, ¿no? Muy diferente a lo que por ahí pasaba el supervisor, el ingeniero, que a veces pues pasan 10, 15 minutos, 30 minutos y luego se retiran de la zona, ¿no? Muy diferente la exposición a eso. Entonces ellos nos dan un índice. Revisando entonces, nos dice que la probabilidad P es igual a la suma de los índices, ¿no? El índice de exposición al riesgo, el índice de procedimiento, el índice de capacitación, el índice de personas expuestas, ¿no? O sea, cuántas personas hay.
Entonces vemos que el índice procedimiento nos da tres valoraciones. Nos dice que el primero, existe procedimientos, son satisfactorios y suficientes. Entonces le da una valoración de 1 en verde, que nos da a entender que es bueno, ¿no? O sea, que sí existen procedimientos y que son satisfactorios y suficientes. Entonces, bien claro ahí, ¿no? O sea, que cumplen con su función. En la segunda valoración, que existen procedimientos parciales, no son satisfactorios o suficientes. Tal vez va a realizar una tarea compleja y solo tiene un procedimiento de, no sé, de soldadura, pero no tiene un procedimiento de, por ejemplo, de desmontaje de un motor, ¿no? O de cambio de aceite de un equipo, ¿no? O cambio de manguera de un equipo. Entonces, para algunas cosas sí tiene procedimiento, para otros no. Entonces, a eso ellos le agregan un índice número 2 que nos da pues, un riesgo medio, ¿no? Y en la 3 como algo alto, pues dicen, no existen procedimientos. Que es lo peor, ¿no? Que no existen. El trabajador, pues si va a realizar la tarea, hace lo mejor que le parezca, porque no sabe en base a lo que conoce, en base a lo que le dicen, en base a lo que su experiencia manda, ¿no? El índice de personas expuestas. Acá nos da que si hay 1 a 3 personas expuestas a ese peligro, le ponemos 1, dice, ¿no? 4 a 12 personas expuestas, le ponemos 2. Si hay de 12 a más, es 3. O sea, ya ese es algo catastrófico, ¿no? Se vería que si hay tantas personas implicadas en ese peligro, si sucede el accidente, pues sería catastrófico, ¿no? Algo como lo que pasó hace poco de esta empresa de transporte que realizaba servicios para mina y que desafortunadamente se volteó por tomar una ruta alterna, ¿no? La investigación aún está en proceso. Tal vez en la identificación que hicieron del peligro no evaluaron bien y posiblemente la carretera no era adecuada para el tamaño del vehículo, ¿no? O no estaba lo suficientemente mantenimiento como para que el vehículo, digamos, pudiera mantener cierta estabilidad. O en todo caso, el personal que fue, o los choferes que fueron por la zona, pues al no conocer la carretera, pudieron haber cometido alguna imprudencia, ¿no? Entonces, imagino que dentro de su matriz hiper, cuáles habrán sido los controles que han tomado. El índice de capacitación, tenemos personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Muy bien, ¿no? Un personal entrenado, con experiencia inclusive, pues tiene una probabilidad baja, ¿no? 1, valoración. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Es aquellas personas que conocen, pero no hacen nada, ¿no? Es como que tú pasas por la calle y ves que el buzón está destapado del desagüe y tú dices, oh, me puedo caer, me puedo lastimar. Y obviamente andas atento, ¿no? En primer lugar, estás caminando muy atento y despierto y notas el peligro. Dices, no, hay que hay un buzón vacío, si me caigo me lastimo. Y te vas por un costado nada más. No haces nada más, no pones una barrera, no comunicas a nadie, entonces no tomas acciones de control. Entonces puede ser riesgoso para el que viene atrás, que puede estar mirando su celular y de repente se cae, ¿no? Obviamente él está cometiendo un acto al no estar fijándose por una camina, pero tú cometiste también un acto al no tomar ninguna acción de control respecto al peligro que ya identificaste. Entonces a eso le damos una valoración de 2. Personal no entrenado, no conoce el peligro y no toma. Se te dio, pero no, personal nuevo, no sabe realizar la tarea, pues es obviamente altamente probable de que se pueda accidentar porque no lo conoce. Esto es muy poco usual, ¿no? Generalmente las personas buscan personal con experiencia, ¿no? Pero la única forma de ganar experiencia es que alguien te enseñe. Entonces, en algún momento, tú vas a ser un personal no entrenado y te van a tener que entrenar y en algún momento vas a tener que
proceder, ¿no? A realizar a hacer efectivo tu entrenamiento. Y en ese momento tú te convertirás en un personal de riesgo medio o de riesgo mayor, dependiendo de qué tan capaz eres para realizar la actividad. El índice de exposición al riesgo, pues nos dice si vamos una vez al año o esporádicamente, eh, podemos señalarle como uno, ¿no? Esporádicamente, pues podría ser una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses, entonces a eso podríamos catalogar como esporádico. Al menos una vez al mes, entonces, al menos una vez al mes, pues ponemos dos, y eventualmente puede ser pues, una vez cada semana, o una vez cada 2 semanas. Entonces, como yo sé qué poner ahí, ¿se acuerdan que en las claves de la identificación de peligros había que tener también muy claro los pasos, la metodología y los pasos que se tienen que seguir para poder, una vez identificar el peligro, hacer todo su proceso post de la identificación, que es la evaluación del riesgo y la toma de decisión de los controles? Pues entonces, en cosas como esta, las empresas deben tenerlas bien claras y todo el personal debe conocer que cuando nos referimos a uno es que una vez al año y una vez cada cuatrimestre, ¿no? Cada tetramestre, cada trimestre. Entonces, eso cuando está bien claro, todos podemos ver la exposición al riesgo de la misma forma. Pero si algunos dicen, no, para mí esporádico es pues, una vez al mes, para mí esporádico una vez cada 2 meses, para el otro cada 3 meses, pues no hay un común en el diálogo y la matriz hiper puede estar sesgada, ¿no? Algunos lo están haciendo de forma mucho más estricta y otros de forma mucho más holgada, en lo que se refiere al índice de exposición. Entonces, para eso siempre, como dijimos, en el anterior, que las empresas deben tener bien clara la metodología y bien definidos los pasos y capacitados los pasos a las personas que se deben involucrar con la identificación de peligros. El índice de severidad nos manifiesta aquí que la lesión sin incapacidad y la incomodidad es uno. Una lesión con incapacidad temporal, como puede ser pues, doblarse el tobillo, o inclusive una fractura, daño a la salud reversible, una fractura que menor que no haya sido tan expuesta, pues puede ser reversible, no te curas y puedes volver a caminar o a usar el brazo, ¿no? Entonces eso le podemos llamar 2, un índice de severidad 2, y una lesión con incapacidad permanente como puede ser la amputación de un dedo, de una mano, o un daño a la salud irreversible, ¿no? Que también puede ser una enfermedad ocupacional, ¿no? Si nos enfermamos, por ejemplo, de neumoconiosis, algún tipo de neumoconiosis, ya no es reversible, ya no podemos regresar, ya no nos podemos curar, ¿no? Sin embargo, si es un daño a la salud, pues reversible, como por ejemplo es una gripe, una bacteria, una infección estomacal, pues podemos regresar a trabajar en algún momento, ¿no? Entonces aquí nos dice qué riesgo es la probabilidad por la severidad. La severidad la tomamos de acá, tenemos 1, 2, 3, y la probabilidad de la suma de todos estos cuatro índices. Y una vez que multiplicamos, obtenemos valores, ¿no? La probabilidad de ocurrencia puede ser desde 4 a 12 y la severidad es de 1 a 13. Entonces la multiplicación de ambos y donde se cruzan podemos llamarle riesgos tolerable, moderado, importante e intolerable. Vemos acá que aparece algo que le llaman trivial, o sea, quiere decir que es como que para no prestarle atención o apenas ponerle un EPP tal vez ahí y se sigue trabajando. Tolerable quiere decir que pues, si no va a pasar y que el daño es muy poquito, entonces se puede trabajar. Pero vamos acá a lo moderado, a lo importante y a lo intolerable. Entonces cada uno va a tener en sus controles fechas de implementación para disminución de riesgo y eso va a depender de si es tolerable, moderado o importante. Pero yo quiero que entiendan algo y a veces lo que se equivocan las personas cuando hacen su matriz hiper. Em, ¿Tú consideras que ese riesgo es importante? O sea, te ha salido que es importante y que según las normas de la empresa, porque esto puede ser una norma de la empresa,
te dice que todo riesgo importante se debe tratar en no menos de 14 días o en no menos de, perdón, en no más de 14 días o no más de una semana, dependiendo de la empresa. Imagina que te diga que ese riesgo, su medida de control involucra la compra de un equipo y que ese equipo no va a llegar en una semana, no va a llegar en 14 días. ¿Ve? Entonces va a llegar en un mes, pero como es importante, tú necesitas actuar rápidamente. Entonces es ahí donde entra un poquito la experiencia, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Lo bajan con una medida de control menor que no sea el cambio de equipo, lo pueden bajar a moderado y entonces moderado sí te da, digamos, un plazo más amplio que puedas cumplir, ¿no? Hasta que llegue el equipo. Entonces, utilices una barrera un poco menos eficiente para poderte cumplir con el plazo estipulado en tu norma, en la norma propia de la empresa, y así que llegue el equipo que va a hacer que este riesgo que era moderado por la implementación de un control menos efectivo se vuelva trivial o tolerable, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el ajuste que podemos hacer. Asimismo, lo que he visto es que cuando está al borde, digamos, ¿no? Esto lo voy a hacer en 16 días. Uy, pero no, pero la norma me dice 14. Entonces, no sé, le pongo 14, pero no va a cumplir. O sea, de saque el plan está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo de antes, ¿no? Bajarlo un poquito a moderado para poder hacer. Sin embargo, una mala praxis es como que el papel no siente, el papel soporta todo. He visto convertir riesgos importantes a moderados solo porque sí. O sea, no lo han convertido a través de un control menos eficiente, sino dijeron, hoy me está saliendo importante y tengo que cambiar, tengo que la medida cumplirlo en 7 días y no voy a poder porque estoy retrasando la producción o porque no tenemos plata o no existe personal, no sé, no cualquiera fuera el motivo. Y he visto que han modificado acá el índice de severidad. De lo que era 3 lo bajaron a 2, de lo que era 2 lo bajan a 1, y aquí también. El índice de procedimiento, si era 3 lo bajan a 2, si era de personas, lo ponen, no, acá va a haber uno menos, entonces ya es 2, ya no es 3, acá lo han movido, o sea, le meten mano al análisis real que hicieron por un análisis ficticio para que su riesgo baje de importante a moderado. Esa es una mala praxis. No porque tú pongas moderado en vez de importante, significa que el riesgo automáticamente ya bajó. No, el riesgo no baja porque sí, porque en un papel le cambiaste, en vez de ponerle 4 le pusiste 5, en vez de ponerle 3 le pusiste 1 y con eso conseguiste que sea tolerable. Estás solamente engañando. El papel, quiero que entiendan que el papel que tú escribes ahí no es el que va a prevenir el riesgo. Lo que va a prevenir el riesgo es el análisis muy bien que tú puedes hacer. El análisis bueno, si tú haces un buen análisis, una buena evaluación del riesgo, vas a establecer acciones también correctas. Y eso es lo que va a permitir que tu personal esté menos expuesto y tenga menos probabilidad de daño. No porque en el papel le pongas, repito, tolerable y no moderado como era, o le pongas moderado y no importante, eso no va a hacer que automáticamente baje el riesgo. No, señores, no se engañen. Eso no sucede. No porque yo ponga un papel y digo que tal fulano es honesto, lo convierte en honesto automáticamente. Es como es el buen análisis que, que tú le haces al riesgo, la buena identificación, la buena evaluación, la buena determinación de controles es lo que convierte a una matriz hiper en una herramienta fundamental para evitar accidentes o incidentes en nuestra empresa. Tómenselo con seriedad. La valoración de riesgo, entonces dependiendo a cómo nos ha salido la multiplicación, ¿no? 4 por 2, 5 por 3, 12 por 3, hasta un máximo de 36 y un mínimo de 4, porque 4 por 1 es 4, pues nos dice que tenemos que un puntaje de 4 es trivial, de 5 a 8 tolerable, de 9 a 16 moderado y de 17 a 24 importante.
y de 25 a 36 intolerable. Entonces, ¿qué significa? Trivial no necesita adoptar ninguna acción, o sea, pasa, ¿no? Nada. Tolerable, que no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Entonces aquí, como quien dice, no hay que invertir mucho, ¿no? No hay que invertir mucho dinero en equipos o en personal o en mejoras tecnológicas. Sin embargo, hay que estar monitoreando para que lo que hayamos determinado siga siendo funcional. El control, ¿no? A eso me refiero. Si hemos determinado un control, siga siendo funcional. Moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy grave, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Entonces, un riesgo moderado necesita una acción precisa, o sea, a corto plazo y que ataque directamente a la fuente del peligro. Y asimismo, si es que hay dentro de este riesgo moderado algo que puede ser mortal o catastrófico, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en anteriores diapositivas, pues tenemos que ver una acción que nos permita determinar muy bien qué es lo que puede pasar. Entonces ya implica un estudio un poquito más, digamos, más dedicado, ya revisar estadísticas, ya ver, tal vez contratar otro tipo de especialista o, o otro tipo de profesional que pueda revisar, no sé, los componentes, el material que está utilizando, si es de buena calidad y cosas así, ¿no? Importante, de 17 a 24, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Perfectamente. No puedo poner para un moderado 5 días y para un importante 10. No, debe ser menor, porque se debe actuar ya. Y si es importante, no se procede a trabajar. Eso está quedando muy claro. No se trabaja. Hay que tomar una acción para bajarlo a moderado y de ahí recién empezar a trabajar. Puede que necesitemos hacer una inversión grande que pueda paralizar, por ejemplo, si de por sí ya paralizamos la actividad durante un día, ya hemos perdido dinero. ¿Por qué? Porque posiblemente eso era parte de un programa elaborado, un programa ajustado, entonces todo lo demás de la cadena de producción se puede detener y demás. Entonces de por sí desde ahí ya puede hacer un consumo de recursos considerables. Asimismo, eh, eh, si ya se está realizando y se identificó en ese momento, que también es un hipercontinuo ahí, o sea, estar siempre verificando, se debe tomar acciones inmediatas. No podemos esperar, ¿no? A mañana, pasado, ya mañana lo parchamos, ya mañana lo limpiamos, ya mañana no. Se hace en ese momento. Entonces, como verán, un riesgo importante puede parar la operación y un riesgo moderado no. Y es ahí donde algunos, presionados no sé, por la falta de producción, por retraso en un envío o cosas así, como quien dice, meten la mano y lo cambia a un riesgo moderado. Y como repito, eso no va a hacer que el riesgo baje automáticamente. No porque en el papel va a ser moderado significa que realmente es moderado. Si tú lo has analizado bien y has descubierto que es importante, entonces va a seguir siendo importante. Intolerable. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Esto es absolutamente correcto. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Perfectamente. Muchas veces los intolerables ya necesitan una inversión grande porque a veces necesita de toda una reingeniería, un cambio en el proceso, un aumento de personal, un cambio en el equipo. Y hasta que eso no se considere, pues no se debería hacer. Sin embargo, en la práctica, muy pocas empresas tienen riesgos intolerables. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que están viendo, que no se debe continuar el trabajo y no lo colocan. Algunas empresas sí lo ponen, pero no le hacen caso. Por ejemplo,
Cuando se va a utilizar un equipo, un riesgo intolerable es que los frenos estén en mal estado. Sin embargo, así a veces trabaja, con frenos en mal estado. Entonces, la matriz hiper es tan eficiente como las personas que lo realizan y como las personas que son responsables de la ejecución de los controles. El método 3 tenemos el hiperco, que es identificación de peligros, evaluación de controles y riesgo. Nos tiene otras tablitas, ¿no? También muy interesantes. Nos habla de la probabilidad del suceso y ellos lo definen en seis digamos, ítems, ¿no? En 6 clases. Ocurre frecuentemente, le da un valor de 10, muy posible, un valor de 6, poco usual pero posible, o sea, si quiere decir que ha ocurrido, un valor de 3, ocurrencia rara, 1, muy poco usual, no ha ocurrido, pero sí podría eso ocurrir, por eso es imaginable, 0.5, y virtualmente imposible, 0,1. ¿No? La frecuencia de exposición a situación de riesgo, si es continua, o sea, está trabajando ahí todas las horas, siempre, es 10, frecuente, o sea, diario, pero no todo el día, 6, ocasional, ocasional puede ser pues 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, le da una valoración de 3, poco usual, mensual, le da una valoración de 2, raro, una valoración de 1, muy raro, nos da una pista, ¿no? Anual, 0.5 y ninguna. O sea, no hay exposición, ahí nadie está por ahí, 0,1. Nos habla de las consecuencias, pero aquí ya va entrando un valor que se llama dinero, ¿no? O sea, los daños. Porque en este método ya no solo se está considerando a la persona, sino también al equipo, al proceso o a los activos de la empresa. Entonces, catastrófico, donde hay muchos muertos y o daños por más de 3 millones y medio de soles. Entonces se dan cuenta que esto aplicarlo a una empresa chiquitita no funcionaría. No funcionaría aplicarlo a una librería, a una oficina, no sé, digamos una oficina de un buffet de abogados, un buffet de arquitectos, pues ellos no tienen para perder ahí en la oficina por un accidente más de 3 millones y medio. Tal vez la propiedad, si se incendia, pues totalmente, ¿no? Desastre, algunos muertos y o daños hasta, dice, ¿no? De 3 millones y medio. Muy seria, muchos heridos, algún muerto o daños por menos de 3, de los 350.000, perdón, daños mayores a 350.000. Luego tenemos consecuencia seria, entonces acá ya daños mayores a 35.000, consecuencia importante, mayores a 3.500 y notable de 350 a más. Entonces, posiblemente las empresas pequeñas pues estemos entre notable, importante, seria, pero hay que hacerlo en base a la empresa. Por ejemplo, acá nos dice muy seria 350.000, pero si mi empresa es una imprenta, y mis equipos están valorizados en, no sé, menos de 350.000, pero son mis equipos de trabajo que si, digamos, se queman, se dañan, yo ya no produzco nada porque esa es mi materia, mis equipos principales, entonces para mí no es serio, es catastrófico. Me dejo entender, o sea, eso es lo que tienen que ver. Entonces, por eso es que estos métodos no son 100% aplicables. Hay que ver y hay que modificarlos en cuál nos podemos utilizar. Porque para una empresa, pues una imprenta que tenga 2, 3 máquinas de imprenta, si se malogran los tres, tal vez no valen los 3 millones o los 350.000, pero para esa empresa es catastrófico, porque ya es una pérdida total, ¿no? Entonces no es muy seria, es catastrófico en ese caso para esa empresa. Valorar el riesgo. Una vez que hacemos la multiplicación de probabilidad de suceso, frecuencia y probabilidad de consecuencia, obtenemos valores, ¿no? Que van desde 20 a 70, de 70 a 200, de 200 a 400 y mayor a 400, como vemos aquí, ¿no? Vamos a poder ahí sumar, mayor a 400, pues
ellos dicen que es muy alto, la paralización ya implica paralización de la actividad, ¿no? Como en el otro caso, ¿no? Pues no se debe continuar si es muy alto. Alto hay que corregirlo inmediatamente, ¿ven? Lo mismo en el anterior, se corrige de forma inmediata si es alto. Importante, precisa corrección, no inmediato, pero sí precisa. Posible, pues se mantiene la alerta, no hay que estar pendientes, pero no hacen correcciones inmediatas. Tenemos acá una pequeña tablita, ¿no? Como ejemplo, donde tenemos el puesto, en este caso estamos viendo un puesto también que es enfermero doctor y la actividad médico-asistencial, ¿sí? El tipo biológico, ergonómico y químico. En el biológico tenemos evaluación sanitaria, potencial de contagio, enfermedades infecciosas, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro? La evaluación sanitaria, ¿no? El riesgo es un potencial contagio. ¿A qué se refiere evaluación sanitaria? Pues obviamente el médico, el enfermero tiene que ocultarlo, revisar, se abre la boca, levanta la mano, respira aquí, entonces está en contacto contigo. Eso tiene el riesgo de potencial contagio y la consecuencia pues son enfermedades infecciosas. Lo ergonómico, traslado de pacientes, el levantamiento de peso, sobre todo para las enfermeras, el trasladar pacientes eh, implica pues hay que cargarlos, hay que subirlos a la camilla, entonces el riesgo es levantamiento de peso inadecuado, ¿no? O sea, un peso que sobrepasa sus capacidades. Y la consecuencia de los trastornos musculoesqueléticos. El tipo químico tenemos pues, el uso de las sustancias peligrosas como alcohol, agua oxigenada, iovisol y esas cosas, ¿no? Entonces, el peligro es el uso de sustancias peligrosas y qué riesgo puede producir lesiones en la piel. Como consecuencia, procedimiento en caso de accidente, ¿no? Que se puede, lo van a llevar pues a atender, puede tener una quemadura y demás. Entonces, en este caso tenemos tres cuadritos de nuestra probabilidad, exposición y severidad, ¿no? Tenemos acá nuestra probabilidad, ¿no? Tenemos de 16, 0 punto, nuestra exposición y nuestra severidad, ¿no? Las posibles consecuencias acá. Esa es la severidad, las posibles consecuencias. Lo colocamos acá, multiplicamos y empezamos a tener un valor numérico que de acuerdo al valor de riesgo que está en la tabla de abajo, pues determinaremos si es muy alto, alto, importante o posible y aquí tomaremos la medida de control. Ahora pasamos al reglamento de minería. Continuamos con lo que es el reglamento de minería, el decreto supremo 024. Ellos tienen dos grandes criterios, la probabilidad y la severidad. Dos nada más, ¿no? Probabilidad y severidad. En lo que es la probabilidad, nos señala que es común, muy probable, cuando sucede con demasiada frecuencia. Pero también nos habla de frecuencia de exposición, cuando hay muchas, o sea, de 6 a más personas, y la probabilidad de frecuencia sucede con demasía, pues lo llama común, ¿no? Y le da una valoración de A. Ha sucedido, sucede con frecuencia, nos habla de una frecuencia de exposición de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día, dice, ¿no? En el otro es de 6 a más, y a eso le llama ha sucedido. Podría suceder, al inciso C, nos dice que sucede ocasionalmente. Pocas personas, de 1 a 2 expuestas varias veces al día, o muchas personas expuestas de forma ocasional. A eso le llama podría suceder. Raro que suceda, poco probable, rara vez ocurre, no es muy probable que ocurra, y moderado porque es de 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. Entonces, tenemos acá que la probabilidad ya lo va, digamos, enlazando a la frecuencia de exposición, y es obvio, y sí, pues es obvio, ¿no? O sea, hay más probabilidad, cuanto más personas y mucho más tiempo estén expuestas al peligro, ¿no? Prácticamente imposible que suceda, muy rara vez ocurre, imposible que ocurra, y son pocas personas expuestas, de 1 a 2, solamente de forma ocasional. En lo que es severidad, ellos señalan que es catastrófico, varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes, entonces tenemos varias personas fallecidas, o varias personas con lesiones permanentes, que pueden ser amputaciones, daño a la vista, o inclusive enfermedades ocupacionales, ¿no?
que no sean reversibles. Pérdidas por un monto mayor a $100.000. Dice, paralización del proceso de más de un mes o paralización definitiva. No se puede. En este caso, pues en lo que es el reglamento de seguridad, ya no solo nos habla de la lesión personal, sino las pérdidas. ¿A qué me refiero? Digamos que un vehículo que estuvo estacionado, mal estacionado, ¿no? Sin sus tacos de seguridad, se desplace, eh, digamos, camino abajo, ¿no? Solo porque estuvo mal estacionado, sin enganchar nada, y entonces empieza a caer solito. No hay nadie adentro, ¿no? Cae, pasa otro vehículo, se golpea, ¿no? Produce un accidente, o simplemente caiga en una parte donde es una pendiente o una quebrada donde ya no tenga donde soportarse y empieza a dar vueltas de campana y vehículo solo, ¿no? Entonces, ahí ya no hablamos de una lesión personal, pero hablamos de un daño a la propiedad. Entonces, la matriz hiper que considera la minería también considera a la propiedad, ¿no? Para realizar su matriz hiper. Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, no colocamos eso porque no estamos viendo el daño a la propiedad, solo la seguridad y la salud en el trabajador. Se puede incluir, sí, porque puede ser parte integral de todo un sistema de gestión de control de pérdidas, ¿no? Que es diferente a solo seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en lo siguiente puede haber daño en el proceso, que una pequeña pieza o un equipo clave para una extracción, por ejemplo, un cargo frontal que sea deteriorado por no digamos un accidente, sino simplemente porque no se hizo el mantenimiento de forma correcta o no se consiguieron las piezas de repuesto a su debido tiempo y eso implicó que el equipo se lastimara lo suficiente como para poder estar paralizado. Y al ser un equipo clave dentro del proceso, pues solamente nos resta esperar a que lo repare y mientras tanto pues no podemos hacer nada. Entonces hay ahí un daño al proceso severo, ¿no? Que implica la paralización de un mes o hasta la paralización definitiva. En el caso pues de que estemos haciendo pues un socavón y de repente pues haya un deslizamiento y la bocamina se tape, no existe nadie adentro, ¿no? O sea, no hay una lesión ahí, no hay un daño al trabajador, simplemente ya no podemos ingresar y digamos la roca se ha puesto tan mala que ya no se puede entrar a esa zona, pues implica una paralización definitiva y un daño al proceso porque posiblemente por ahí podríamos haber ingresado a una zona mineralizada y ahora tenemos que buscar otro camino por donde ir o simplemente tal vez ya no vamos a poder ingresar, ¿no? Entonces fíjense que este tipo también de matriz no es aplicable en todo lugar, ¿no? No lo podemos aplicar. $100.000, pues una bodega no tiene $100.000, ¿no? Una farmacia, ¿no? Que le hacen su matriz hiper, no podemos utilizar este tipo de matriz hiper porque no hay pues un daño de $100.000, ¿no? En, en este caso, pues vimos que en los anteriores consideraban de 2 a 6, de 4 a 6 personas. Y si yo solo tengo trabajando dos o tres, entonces nunca entraría en esa categoría, ¿se dan cuenta? Entonces es siempre por eso bueno adaptar a lo que la empresa necesita, ¿no? Mortalidad o pérdida mayor, una mortalidad o un estado vegetal, o sea que ya el trabajador ya no va a poder hacer nada, ¿no? Va a quedar ahí, ¿no? Pérdidas por un monto entre 10.000 y 100.000, dice, ¿no? O sea, ya te da ahí un monto entre 10.000 y 100.000, pareciendo el proceso más de una semana y menos de un mes, ¿no? O sea, ya cuando hay daño al proceso, como les estaba explicando. Puede ser pues, en minería un accidente, pues que haya existido una mala señalización para disponer del material de carga y donde deba ir mineral hayan echado pues desmonte, ¿no? Entonces, eso daña el proceso, obviamente. O que en zonas donde la chancadora debe trabajar, pues hayan echado material metálico como vigas, brocas de grandes dimensiones y eso haya lastimado pues, a la chancadora, tenemos un daño a la propiedad y también un daño al proceso. Pérdida permanente.
considera como pérdida permanente las lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas como una silicosis, una neumoconiosis que se convirtió, un tipo de neumoconiosis como es la silicosis, en su etapa más avanzada pues ya no le permite llevar una vida totalmente confortable, ¿no?, al trabajador, y ya es una pérdida permanente de su capacidad laboral y también de tal vez su capacidad social. Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida, pues como repito, una amputación de algún falange, de alguna mano, o algún golpe que nos haga perder capacidades mentales y cerebrales, ¿no? La pérdida por un monto entre 5.000 y 10.000 dólares, y la paralización del proceso de más de un día hasta una semana. Luego tenemos una pérdida temporal, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica. Entonces, las lesiones por posición ergonómica, posiblemente si vamos a terapia, un quiropráctico, o dejamos de hacer una posición, pues, o sea, antes de que se vuelva severa e irreversible, pues nos curamos, mejoramos y podemos volver a trabajar. Y las lesiones que incapacitan a la persona de forma temporal puede ser pues una fractura que bueno, ya, mm, aunque es una pérdida temporal, puedes regresar a trabajar siempre y cuando no haya sido demasiado grave, ¿no? Si es polifractura, digamos una fracturación múltiple en muchos lados, tal vez ya le inutilice el brazo de forma total, aunque no lo pierda, ya sería una pérdida permanente. Lo que es daño a la propiedad, una pérdida por un monto mayor o igual a 1.000 y menor a 5.000 dólares, y una paralización de un día si es daño al proceso. La pérdida menor, tenemos una lesión que no incapacita a la persona, lesiones leves, ¿no? Como un pequeño corte, un pequeño moretón, que implica pues poder regresar a trabajar luego de una tensión, un tópico, pues, normalmente. Pérdida por un monto menor a 1.000 dólares y una paralización menor de un día. Luego de tener la severidad y la probabilidad, pues tenemos la matriz, ¿no? Probabilidad por severidad. Entonces, tenemos acá solo tres colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Se dan cuenta que no tenemos el naranja, no hay un riesgo, digamos, tolerable, moderado, intermedio, no. Acá solo hay tres, ¿no? Tres. La severidad que le hemos definido en 5, catastrófico, mortalidad permanente, temporalidad temporal y menor. Y la probabilidad que hemos definido como común, que ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, o prácticamente imposible que suceda. Fíjense que aunque sea catastrófico, si es prácticamente imposible, es considerado como un riesgo menor, ¿no? Puede ser un incendio, ¿no?, de la planta, pero es prácticamente imposible que exista porque tal vez tenemos muchas medidas de seguridad, es una zona muy fría, no sé, ¿no? Algo, y lo pongan como menor porque sí debe haber un control por ahí, ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos solo tres. El rojo obviamente es riesgo alto, el amarillo es riesgo intermedio y el verde es riesgo leve, tolerable, que se le podría llamar así. Estas son, digamos, las metodologías que la ley nos señala, pero no son las únicas. ¿Pueden hacer ustedes su propia metodología? Por supuesto que sí. Lo importante es que estén las tres cosas principales: la identificación, la evaluación y la medida de control. Y obviamente tiene que haber ahí su circulito como mejora continua, ¿no? Siempre. Porque ese es digamos, el corazón de todo sistema de gestión de seguridad y salud, hacer una mejora continua, porque si no, nunca avanzaríamos. Vamos a ver los ejemplos anteriores. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Logramos identificar algunos peligros. Eh, Obviamente hay muchos más, seguro ustedes habrán visto algunos más, pero los que podemos identificar, ahora le vamos a evaluar el riesgo, o sea, qué riesgo existe. No vamos a determinar los controles, pero le vamos a evaluar el riesgo. Entonces, para lo que es el líquido derramado en el piso, ¿cuál sería el riesgo? La caída al mismo nivel. Para un trabajo controlado sin equipo de protección personal en postura forzada, la exposición a proyección de partículas, golpes por caída del taladro. El taladro se nos puede caer, puede golpear el pie, y obviamente como no tenemos EPP, no estamos protegidos con zapatos de seguridad, nos puede lastimar los dedos, ¿no? Cable de taladro enredado nos puede producir caídas al mismo nivel. Entonces acá estamos viendo el riesgo.
¿no? El peligro y el riesgo. No le estoy poniendo números ni colores para determinar si es alto o leve, porque eso va a depender de la metodología que tomes, ¿no? La metodología que tomes y de determinar esa metodología podremos decir esto es bajo, alto, ¿no? Y como hay muchas, pueden, digamos, ser de diferente postura. La probabilidad, la ocurrencia y todo lo demás dependerá mucho de la empresa. Sin embargo, al final del curso haremos algunos ejercicios donde sí calcularemos con numeritos, digamos, para que ustedes se sientan un poquito más, o sea, tengan una guía mejor de ello, ¿no? Para un trabajo con montacargas sin visibilidad en el desplazamiento tenemos el atropello o choques. No puede atropellar, se puede chocar. Trabajos de altura empleando escalera inestable. ¿Cuál sería el riesgo? La caída a distinto nivel. Fíjense que acá tendría que haber uno como consecuencias, ¿no? No lo ponemos, porque en este caso pues implicamos que el riesgo es más que suficiente para determinar. En el número 6 encontramos trabajos de altura realizadas en el techo de una tienda. Aquí no le he colocado, bueno, pasemos en este. El uso de serrucho sin superficie de apoyo, pues tenemos el riesgo, son los cortes. La madera con clavos expuestos. La exposición a incrustación de objetos punzo cortantes. Objetos, cajas, carros que estaban obstaculizando las vías de tránsito puede producir caídas al mismo nivel. El traslado de cajas sin visibilidad de desplazamiento también caídas al mismo nivel. El siguiente ejemplo que vimos, una oficina. En, en nuestra oficina, el uso de silla como plataforma, lo que está acá en el 1, ¿no? Caída a distinto nivel, cajón de gabinete abierto, ¿no? Lo que vemos acá en el número 2. Tenemos golpes contra el cajón del gabinete, ¿no? Se puede golpear la cabeza o una pierna por ahí, ¿no? Entonces, o la ingle, en todo caso, no los matará, pero son muy dolorosos y que pueden, digamos, si el golpe de la cabeza es demasiado severo, puede implicar que vaya a un tópico si se hace una herida menor en este caso, ¿no? Líquido derramado en el piso, una caída al mismo nivel. La ventana se abre hacia el interior de la oficina, golpes contra la hoja de la ventana abatible. Extintor portátil se encuentra instalado a gran altura. Respuesta tardía en caso de emergencias. Golpes por caída del extintor en caso de sismos, ¿no? ¿Te imaginas si está a gran altura y quieres ir a agarrar el extintor? No puedes, te demoras, ¿no? Entonces, el riesgo es que puede haber una respuesta tardía en caso de emergencia y golpes por la caída del extintor en caso de sismo, ¿no? Está muy alto, se cae al piso, se puede deteriorar también, se puede salir su agente químico que tiene ahí dentro y producir pues uno que otro incidente en ese momento, ¿no? Eh, Prendas encima de los aparatos eléctricos que irradian calor. Obviamente hay un riesgo de incendio, ¿no? Ese es totalmente probable. Me recuerdo pues que en minería pues antes usaban, solían solían secar, ¿no? Los guantes que se mojan los trabajadores encima de la estufa, ¿no? Y era una práctica común para poder secar los guantes porque mojados pues, se hacían frío. Pero no siempre faltaba uno que otro incidente donde a un trabajador lo colocaba, se iba al servicio higiénico, se olvidaba que había colocado y luego empezaba a oler porque el cuero se empezaba a tostar, ¿no? A quemar en esa parte. Líquidos encima de equipos de cómputo, puede producir cortocircuitos, incendio o electrocución. Papelera caída en zona de tránsito, obviamente el riesgo es la caída al mismo nivel si alguien está transitando por esa zona. Instalaciones eléctricas sobrecargadas, nos va a producir pues, una electrocución, un choque eléctrico, un incendio, ¿no? Hace poco respecto a esto, no hace poco, hace mucho ya salió en noticias un accidente de uno de estos jóvenes en un país asiático que estaba jugando en una PC, obviamente sus juegos en línea, y de repente falleció por electrocución. Entonces ahí había un peligro, que la instalación eléctrica estaba sobrecargada, ¿no? Y como consecuencia obviamente que tenemos la electrocución, choque eléctrico, incendio. ¿Cuál será la consecuencia? La posible muerte o las quemaduras severas, ¿no? Deslumbramiento por monitor ubicado delante de la ventana. Tenemos un daño visual ahí, ¿no?
Levantamiento manual de cargas en posturas no adecuadas, lesiones musculoesqueléticas, daños lumbares, ¿no? Cuando se levanta en una posición que no es ergonómica. Equipo energizado se encuentra en zona de tránsito, cable eléctrico extendido, caídas al mismo nivel, nos podemos caer. No estamos hablando acá nada del equipo, ¿no? Porque el equipo se puede dañar, eso ya sería daño al equipo. Y daño al proceso sería que si ese equipo es muy importante, pues ya no sacamos copia, ya no imprimimos, nos demoramos hasta que lo reparen. Entonces, digamos, eso es desde el punto de vista del otro tipo de matriz, ¿no? Pero acá solamente nos enfocamos en la seguridad y salud del trabajador. El uso de mobiliario no ergonómico, lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Cuando nos sentamos mal, de forma inadecuada, cuadernos, files y material, escritorio apilado, pues puede ser golpes por caída de material, ¿no? Cuando está apiladito ahí, pum, se cae y puede producir algún golpe en una persona que esté por ahí pasando. Trasladar objeto que obstaculiza la visibilidad, caída al mismo nivel. En el ejemplo 3, donde teníamos un taller, podemos ver que para el peligro del combustible que se encuentra derramado en la zona de trabajo, tenemos la generación de atmósfera explosiva, ¿no? Se imaginan acá en los número uno, ¿no? Que esto se va derritiendo y todo, hay un peligro de vapor, ¿no? Esto de vapor, pues con un cigarrito que está justo por ahí al costado puede producir un incendio o una explosión. Herramientas manuales desordenadas y en el piso, golpes y cortes, ¿no? Nos podemos inclusive caer también. Traslado de objetos que obstruyen la visibilidad al subir escaleras sin 3 puntos de apoyo, pues tenemos caídas a distinto nivel. Caerse con objetos que estamos cargando nos puede lastimar mucho más que si nos cayéramos de forma sola, no solo con nuestro cuerpo. Trabajos de limpieza sobre escalera apoyada en mampara, caídas a distinto nivel. Imagínense si la mampara se rompe, en este caso acá en el número 4, ¿no? Donde están limpiando ahí y la mampara se rompe o la escalera se desliza, no solo se puede caer, ¿no? A distinto nivel, también tal vez se puede hasta cortar, ¿no? Si el pie se rompe. Líquido derramado en el piso, pues tenemos caídas al mismo nivel. Ustedes dirán, uy, los riesgos se parecen entre muchos. Sí, sí, se parecen muchos. Entonces es posible, por eso, como les dije, con la experiencia, cada vez para esto va a ser más dinámico y más fácil, sin sopesar eso en que no se dediquen a hacer una matriz de evaluación debidamente correcta, sentándose ahí a pensar y no de forma ligera, que esto ya sé qué es y lo pongo, no. Tenemos que ir in situ a revisar y escuchar al personal sobre respecto a ese peligro, si ellos entienden o tal vez tienen alguna experiencia, qué es lo que podría pasar. Soporte para colgar las llantas a alturas superiores de alcance de una persona, golpes por caídas de objetos. Al momento de estar tratando de colgar la llanta, pues le puede caer encima a esa persona, ¿no? Soporte de luminaria se encuentra en mal estado, golpe por caída de luminaria, ¿no? La luminaria se suelta y queda ahí alguien, ¿no? Puede estar abajo, puede sufrir un golpe significativo. Trabajos de limpieza encima del techo del vehículo, caída a distinto nivel, traslado de objetos invisibles en el desplazamiento, caída a distinto nivel. 10 tenemos escaleras segundo nivel sin barandas, ¿no? Caídas a distinto nivel. Objetos se encuentran tirados en el piso y obstaculizando las vías de tránsito. También nos produce caída, pero en este caso al mismo nivel. Extintor portátil no instalado ni señalizado, respuesta tardía en caso de emergencias, trabajos debajo del vehículo en espacio reducido, adopción de posturas inadecuadas, no debe estar trabajando cómodo pues ahí debajo. Uso de mobiliario no ergonómico, lesiones musculoesqueléticas.